Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto saludarlos y gracias a Dios porque nos da la oportunidad y la bendición de estar en su casa en estos momentos. Vamos a leer la palabra del Señor. Juan capítulo 16, verso 7. Vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera 60 y luego vamos a leer el mismo pasaje en la versión traducción lenguaje actual. Juan capítulo 16, el verso 7. Pero yo les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Traducción lenguaje actualizado. En realidad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Gracias, Señor, por este momento especial, por este culto tan maravilloso y tan especial. Alabo y bendigo tu nombre. Me pongo en tus manos para que tú me ayudes. Concédeme ser bendición a la iglesia y que tu palabra traiga bendición. Que tu palabra traiga, Señor, revelación y traiga iluminación. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. El día de hoy los adolescentes se van a quedar con nosotros, ya que es domingo de Santa Cena, y luego también pues tendremos la recepción de los miembros de los hermanos que se bautizaron el día de ayer. Me da mucho gusto saludarles en esta hora. Algunas cosas que estaré comentando de este pasaje de la palabra del Señor nos van a ayudar, van a abrir nuestro entendimiento, y algunos nos van tal vez a estremecer un poquito en nuestro razonamiento, en nuestra conciencia, pero la palabra de Dios pues siempre trae vida y es una bendición muy especial. Este pasaje de las Sagradas Escrituras es un momento de transición, de despedida del Señor Jesucristo con los 12 apóstoles a quienes había escogido. Tengo que mencionar que esa relación fue muy íntima entre Jesús y los apóstoles, ya que aún todavía no le seguía mucha gente. Y los que le seguían en aquel tiempo, muchos lo hacían por conveniencia o por interés. De hecho, no se siente incómodo, pero algunos el día que venimos a Cristo Jesús fue por conveniencia o por interés. Otros porque el Espíritu Santo trabajó y empezó a hacer la obra, nos convenció que éramos culpables y que éramos pecadores, y finalmente terminamos entregándole nuestra vida a Cristo Jesús. Así es de que el pasaje habla de esta transición. En realidad, dijo Jesús a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Quiero compartir en esta ocasión un tema pues que es muy importante. Aquí está hablando sobre el Espíritu Santo. Una de las palabras en el griego que la podemos acoplar a nosotros en el siglo XXI como iglesia es paracleto o paracletos. La palabra paracleto viene del griego, y si la transportamos al español que usted y yo hablamos, significa al lado de o en lugar de. Eso es lo que significa: al lado del Padre y al lado de Jesús el Hijo, al lado de los creyentes, o en lugar del Padre o en lugar de el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces estará con nosotros. Y Él, cuando dice si no me fuere, no lo puede enviar, y está hablando el Espíritu Santo como ayudador, como consolador, está hablando del Espíritu Santo como abogado, y está hablando del Espíritu Santo como defensor, porque todos esos papeles o esos roles, esas actividades, el Espíritu Santo las desarrolla perfectamente en el pueblo de Dios, en la iglesia. Vuelvo a mencionarle, paracletos. Cuando él dice si yo no me voy, no puede venir el paracletos, el que estará al lado de o en lugar de, el cual será el consolador, el cual será el ayudador, el cual será el abogado y el cual será el defensor. Muchas ocasiones algunos creyentes están pasando por momentos difíciles. Los derrumbó la situación que están viviendo.
los trastocó emocionalmente, les está afectando demasiado. Y no falta quien en casa empiece a buscar la ayuda de Dios y empiece a buscar la fortaleza del cielo. Los creyentes que están bautizados con el Espíritu Santo, lo más seguro es que van a terminar hablando en lenguas, van a terminar hablando en otras lenguas, van a terminar en un momento de contacto interno, en un momento de intervención, en un momento donde el Espíritu Santo los está consolando de una forma muy especial. Quiero traer a la memoria que yo era un adolescente cuando mi abuela murió. Mi abuela tenía algunos problemas, como pasa con todos nosotros. A veces ni siquiera es tan relevante la edad. En ocasiones sí, se va deteriorando nuestro exterior, pero también el interior se va desgastando y colapsa alguno de los miembros o de las partes internas que tenemos. Colapsa uno solo, pero colapsa todo lo demás por nuestra edad. Yo recuerdo que mi abuela se le reventó una úlcera y recuerdo que estaba recostada en cama. Yo recuerdo que volteaba y le ponían una especie de sartén o de cubeta para que cuando se le venía la sangre la depositara ahí. Y no se me olvida esa imagen. Yo era un adolescente, alcancé a ver todo eso, pero también alcancé a ver cuando le llaman a mi pastora, que era mi tía, una mujer empírica o un ministro empírico. No había estado en alguna escuela bíblica y sabía leer y escribir, porque en aquel tiempo, esa generación y en los pueblos sobre todo, las mujeres no, la educación no era tan fuerte. Mandaron a traer a mi tía y mi tía vino a orar por mi abuela para que mi abuela se sanara. Y cuando estaba orando por mi abuela, yo recuerdo así claramente que el Espíritu Santo cayó sobre mi abuela y empezó a hablar otras lenguas. Cayó el Espíritu Santo sobre ella y empezó a hablar en lenguas de una forma muy especial. Y fue hablando lenguas hasta que su vida se apagó. Partió con el Señor. Entonces son detalles muy importantes. Trajeron a mi tía, que era la pastora, para que orara y para que mi abuela se sanara. Pero había llegado el momento de que mi abuela debería irse a la presencia del Señor. Pero se me quedó marcado como ella hablando lenguas, porque cuando cayeron las lenguas empezó fuerte, pero fue hablándolas más despacio. Y pues lo primero que yo estaba pensando, ya van a parar las lenguas. No, paró su vida y pararon las lenguas y paró su vida. Entonces, esto es algo muy, muy especial. El ayudador, el consolador, el abogado y el defensor. Entonces, Paracletos significa ayudador, consolador, abogado y defensor. Y en esos momentos viene de una forma muy especial. Qué importante es que en la iglesia y que en México esté presente el Espíritu Santo. La declaración que tiene ahí el Señor Jesucristo dice: os conviene. En la traducción, en lenguaje actual dice: les conviene. Y quiero mencionar en esta ocasión, le conviene a México que Jesús se haya ido, que pasara por la crucifixión, que lo sepultaran, que resucitara, y a los 40 días después de haber resucitado partiera para con el Señor. Dice, le dijo a los suyos, les conviene. Y a la iglesia en México le conviene. A la iglesia del Monte de los Olivos nos conviene que Jesús haya dado su vida por nosotros y que hoy esté a la diestra del Padre para enviar al Espíritu Santo a que nos ayude, a que nos consuele, que sea nuestro abogado, que nos defienda, pero también que sea nuestro intercesor en los momentos difíciles, en los momentos muy difíciles o muy duros de llevar, que sea nuestro defensor. Así es de que quiero repetir lo que el Señor Jesucristo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Estoy leyendo Juan 14 verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. A la iglesia le conviene, a México le conviene, para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Vea qué especial. Cuando dice aquí, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Los pecadores no le conocen,
pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros, es decir, porque vive en nosotros y está en vosotros. Verso 26, 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo no le va a convenir a México y a la iglesia que el Espíritu Santo esté presente, que esté vigente? Porque está vigente. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Aunque no se entienda el proceso, o aunque no se entienda el momento difícil, aunque nuestro cerebro no alcance a procesarlo. Juan capítulo 16, el verso 6. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Vean lo que está ahí. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza hay en vuestros corazones. Es que cuando les dice, les conviene que me vaya. Jesús tiene 33 años y les debió haber hablado que lo iban a crucificar. Y la crucifixión, transliterada de aquel tiempo al nuestro, era pena de muerte. Implantada por los romanos con los judíos, era pena de muerte. Tal vez Jesús lo que no pudo decirles: y van a crucificar a mi derecha y a mi izquierda a dos de los más perversos, de los más malvados. Y tal vez lo que no les alcanzó a decir tampoco: y uno me va a desafiar para que yo me baje la cruz y que los baje también a ellos. Pero otro se va a arrepentir y en ese momento se va a ir a la vida eterna. Les tuvo que haber, tal vez no de eso, pero les tuvo que hablar que lo iban a crucificar, que iba a la pena de muerte. No sé si habrá fijado en algunas de las películas cuando en los Estados Unidos llevan, o en lo físico, en la realidad, cuando llevan a alguien a la pena de muerte y que le piden que cuál es su último deseo, y muchos se van por la comida, se van por algo así. Debe ser un momento para la familia y para el que va a ser a quien le van a aplicar la pena de muerte. Debe ser un momento muy duro. Y Jesús les dijo: ya me voy. 33 años en la máxima potencia de su vida, cuando empieza la vida de los hombres a proyectarse, y cuando el hombre empieza a visionar todo lo que va a hacer, todo lo que va a realizar. Ahí Jesús les dice: ya me voy. Tenía 3 años con ellos. Los había escogido para que fueran sus discípulos o fueran apóstoles. Ya me voy. A los discípulos les tocó ver con sus ojos las sanidades más impresionantes del poder del cielo a través de Jesús. Les tocó ir cuando Jesús reprendía a los demonios o le ordenaba a la mar que se callara. Les tocó todo eso, pero ya me voy. Y luego, pero no se quedan huérfanos. Lo que sí les digo es que si yo no me voy, el Consolador no puede venir. Pero si me voy, el Consolador va a venir. El Espíritu Santo va a venir. Aunque les duela, aunque no se entiendan los procesos. Si Jesús y los discípulos, porque ahí dice: tristeza ha llenado vuestros corazones. Que quede claro que las familias cristianas o los cristianos, incluso los pastores, no estamos exentos de pasar por momentos muy difíciles, llenos de dolor y llenos de tristeza. Pero ahí va a estar el Consolador, ahí va a estar el Espíritu Santo. Sé que hay tristeza en vuestros corazones. Jesús tenía discernimiento de los tiempos, por eso les explica que ya se va, por eso les explica que les conviene que se vayan. Él tenía discernimientos, que la crucifixión era inevitable, era de lo que le estaba hablando. El método para irse es que lo iban a crucificar. Los discípulos pensaban que la muerte de Jesús en la cruz era una gran tragedia para ellos y para el reino de Dios. ¿Cómo visualizamos lo que sucede en nuestro entorno y cómo lo visualiza Dios? Fíjese, cuando les dice: ya me voy, aparte de que se llenan de tristeza, los discípulos pensaban que la muerte de Jesús era una gran tragedia para ellos y para el reino de Dios. Están hablando de una tragedia. Así es de que sus corazones están dominados por la tristeza, porque para ellos era la peor tragedia. ¿Quién de los que estamos aquí no hemos pasado por algún momento difícil que nos derrumba, que nos tira al piso, nos tira al suelo,
Y para nosotros es un fracaso, es una tragedia. No así para Dios, no así para el cielo. Para el cielo, las tragedias que pasan a nuestro alrededor o los problemas que nos derriban y nos derrumban, si acudimos al Señor, Él nos va a levantar en bendición y en victoria. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús, el ayudador, el consolador, el que lleva adelante. Así es de que les conviene, aunque haya tristeza, aunque haya dolor y aunque sintamos que es una tragedia, a México le conviene, a la iglesia le conviene, al creyente le conviene. Que Dios permita que pasemos por esos momentos, porque lo que no nos mata, tal vez nos derriba y nos postra en la tierra, pero al rato que nos levantamos con la victoria en la mente y en el corazón, porque Jesús está con nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. La razón del hombre ante los procesos del cielo está limitada. Los procesos adversos que vienen del cielo no son fáciles de procesarlos o entenderlos o alcanzar a ver la bendición del cielo que está en ello. Es difícil. Los discípulos estaban llenos de tristeza, de manera que no quedaba en su mente y corazón ningún pensamiento o actitud que les permitiera comprender la crucifixión, que para ellos era un fracaso y para el reino de los cielos, mientras que para el cielo era un momento de triunfo y de bendición que alcanzaría a través de la crucifixión y a través de la obra del Espíritu Santo toda la humanidad. Así es de que esto es impresionante y es maravilloso. Es normal que a los humanos nos doblen y nos derriben algunos procesos que Dios permite que vengan de parte del cielo. Pero algo es claro: si el Espíritu Santo está con nosotros, aunque el sol no brille por los negros nubarrones, detrás de ellos siempre estará el Espíritu Santo como todopoderoso, y Él tiene el control de todas las cosas y nos ayudará a salir adelante. Así es de que a México le conviene, a la iglesia del Monte de los Olivos le conviene que el Espíritu Santo esté en nuestro santuario, pero más que eso, que esté en nuestra mente y que esté en nuestro corazón. A la iglesia le conviene. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Dale palmas al Señor. Creo que a Dios no le sorprende que le preguntemos ¿por qué? Habacuc le preguntó a Dios: ¿por qué permites que nuestros adversarios, nuestros enemigos, siendo más perversos y más malvados que nosotros, vengan y se apoderen de lo que tenemos, y vengan a esclavizarnos, y vengan a explotarnos, y vengan a maltratarnos? ¿Por qué lo permites? Habacuc le oraba así al Señor. Si ellos son más crueles, más sanguinarios que nosotros, ¿por qué lo permites? Dios le dijo: yo sé lo que hago, pero en su tiempo lo haré peor con ellos. Entonces, si me permiten, Dios contesta algunas preguntas, pero tal vez en esos momentos ni siquiera es de nuestra incumbencia el preguntarle a Dios el propósito del por qué estamos pasando por ello y cuál es el plan que Dios tiene a través de todo ello. Los procesos entonces que vienen del cielo al final traerán bendición y traerán grandes resultados. Recuerda que nada sucede debajo del cielo sin que haya sido revisado por la sabiduría del que está sentado en el trono y autorizado por su soberanía. Nada, absolutamente. Escucha lo que dice la Biblia. Libro de Lucas, capítulo 12, verso 7. Pues aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Con algunos de los que estamos aquí Dios batalla mucho, con otros no batalla tanto. Están todos contados, pero vean: no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero luego Lucas 21, 18. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Son promesas para que veas que Dios siempre está con nosotros.
Y luego tal vez usted me puede preguntar: pastor, ¿por qué algunos no tenemos pelo? Por la genética y por la combinación de las razas. Si tú te fijas, nuestro pueblo mexicano, los grupos étnicos, ellos tienen todo su cabello, pero la combinación de las razas nos trajo, si tú me lo permites, esa desgracia nos arruinó. Ve a la mayoría de los grupos étnicos de los indios, se mueren con todo su pelo. Sin la voluntad de Dios, ni un cabello se moverá en nuestra cabeza. Lo que está diciendo aquí el Señor con esta metáfora es que está diciendo: no te preocupes, si Dios no quiere, no te sucede nada, pero si Él lo permite, Él tiene confianza porque el Espíritu Santo te va a ayudar, y Dios hay algo espiritual que tiene que enseñarte en la vida para que te fortalezca y seas un mejor creyente. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Les conviene, aunque sea la pena de muerte, dijo Jesús, les conviene, porque si yo no voy a la cruz, no me puedo ir al cielo y no puedo enviar al Espíritu Santo, pero si yo me voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo no? A México le conviene. A México llegó el Espíritu Santo. A México llegó la salvación por el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Usted y yo somos salvos. Que quede claro que no cambiamos de religión. La salvación llegó a nosotros porque Cristo perdonó nuestros pecados, y su nombre y mi nombre están en el libro de la vida. Sea bendecido el nombre del Señor. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? Indiscutiblemente, después de que pase Jesús todo el proceso de la crucifixión, Él regresará al Padre y enviará al Paracleto, el cual no está sujeto a los aspectos del tiempo, del espacio y tiempo. Jesús sí estaba sujeto a la transición del espacio y del tiempo. Jesús sí estaba sujeto, porque tenemos indiscutiblemente aquí que tratar el aspecto de la unión hipostática de Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en el cuerpo, era 100% hombre, y no podía estar en todos los lugares o en todas partes, en todos los momentos. Estaba con los discípulos, o se iba solo al desierto muy de mañana a orar, y no estaba con los discípulos. Pero el Espíritu Santo está con nosotros en todo lugar, en el mismo momento. Ahorita aquí en Monte de los Olivos tenemos nuestra celebración, y hay otras iglesias que en este mismo momento, aquí en México, están teniendo su celebración. Si es el horario del centro. Y si las iglesias creen en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está también con ellos, como está con nosotros en el mismo momento. ¿Cómo no adorarle? Por eso dijo: les conviene. Está en el mismo lugar. Por eso Jesús también dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, a través del Espíritu Santo. Al lado de, o en lugar de, el Espíritu Santo siempre está presente con nosotros. Y sé que usted y yo lo hemos comprobado. Hay momentos que el Espíritu Santo toma el control de todos los que estamos aquí, porque toma el control con el grupo de alabanza. Y el grupo de alabanza ya no está nada más cantando porque sabe cantar, y no está tocando nada más porque sabe cantar. Algo especial pasó en ese momento, que el Espíritu Santo vino y se conectó con ellos, y ellos se conectaron con el Espíritu Santo. Y ese momento de ablución y ese momento de conexión que ellos tienen, están cantando con la inspiración del cielo, con la inspiración del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. Y eso que tienen ellos, en esa conexión que hubo, nos conectan a toda la iglesia con la presencia del Espíritu Santo. Y ese culto es diferente que todos los demás. Algunos empezamos a llorar, los que estamos con el Espíritu Santo empezamos a hablar en lenguas. Algunos que vienen muy cargados, en ese momento las cargas se aligeran. Y algunos que vienen con problemas, los problemas se resuelven. ¿Cómo no, hermano? Le conviene a la iglesia Monte de los Olivos que Cristo haya sido crucificado y que se haya ido y que haya mandado el Espíritu Santo con nosotros, que lo mande a nuestros cultos, que la esencia, la unción, la inspiración tome a los músicos, y que ya no estén cantando por cantar, que ya no estén tocando por tocar, que lo hagan bajo la evolución, bajo la unción del Espíritu Santo, porque entonces a todos nos conectan con el Padre y con el Espíritu Santo. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. Qué especial, qué maravilloso. Cuando les dijo les conviene, yo ahorita 100% humano estoy sujeto o estoy limitado, estoy restringido al espacio y tiempo,
Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él ya no estará sujeto ni al espacio ni al tiempo. Va a estar con todos en todo lugar. Y lo dice Mateo capítulo 28, verso 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo. Les conviene, porque entonces el Espíritu Santo estará al lado de, o en lugar de, al lado del Padre, al lado del Hijo, en lugar del Hijo y en lugar del Padre, pero también está al lado nuestro. Si usted me permite ilustrarlo de la siguiente manera: la palabra paracletos, si la aplicamos a Jesús, porque Jesús estuvo aquí en el mundo, cumplió con su ministerio, lo crucificaron, lo sepultaron, resucitó y a los 40 días ascendió al lado de, ahora Jesús allá está al lado del Padre, pero Jesús está al lado nuestro a través del Espíritu Santo, al lado de o en lugar de. Esto es especial, esto es maravilloso. Juan capítulo 16, el verso 7 que he leído: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Morris cita a Gore y dice: la venida del Espíritu Santo no fue meramente para suplir la ausencia de Jesús, sino para darle continuidad al plan eterno de la redención. Hoy, pleno siglo XXI, en diferentes partes del mundo, la gente sigue siendo salva. Cuando el Espíritu Santo venga, pues dice, les conviene, siempre será mejor para ellos y para nosotros el compañerismo de la presencia del Espíritu Santo en todo tiempo y en todo lugar. Les conviene. Fíjense esta declaración tan especial: en lugar de o al lado de. Les conviene el compañerismo del Espíritu Santo siempre, en todo momento y en todo lugar, excepto cuando te metes en los lugares de pecado. Ahí el Espíritu Santo no va contigo, pero se queda esperándote. Y cuando ya sales de aquello, viene y te dice: eres un pecador, me fallaste. Le fallaste al que está sentado en el trono. Y al Espíritu Santo, fíjate que no le falla. ¿Sí sabes por qué hoy tú y yo fuimos salvos? Porque ni siquiera fue el predicador. Dios solo abocó el predicador un poquitín, pero el Espíritu Santo empezó a trabajar aquí, mira, en el razonamiento. Y luego que empezó a procesar y a trabajar aquí, lo bajó a tu alma. Y el Espíritu Santo te dijo: estás sucio, estás cochino. Y venimos en ese momento y le pedimos perdón. Y Él está listo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Por eso es que tú y yo ahora, por el sacrificio de la cruz de Jesús y la intervención del Espíritu Santo, podemos decir: soy un hijo de Dios. Qué maravilloso, qué especial. Dale palmas al Señor en estos momentos. Al lado de o en lugar de. Número 3, la misión del Espíritu Santo: persuadir. Juan capítulo 16, el verso 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. ¿Cómo tiene controlados a tantas personas que tienen dinero y que tienen influencia y que controlan parte del mundo y que se pronuncian en contra de Dios y en contra de la familia? Pero el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cómo no? La misión especial del Espíritu Santo es persuadir. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando detienen a una persona y lo llevan ante el juez y lo llevan para ser procesado, llega el momento que dicen: este está convicto y confeso. Ya. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Empieza a trabajar de esa manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero eso lo entendemos hasta que viene la obra del Espíritu Santo, convencerá.
La obra del Espíritu Santo en el incrédulo comienza en este punto: convencerlo de su pecado y rebeldía contra Dios. Los hombres viven en completa ignorancia y negación de su condición espiritual hasta que el abogado, es decir, el Espíritu Santo, los confronta y los persuade que son pecadores y necesitan la salvación. ¿Quiénes son los que deben ser redarguidos por el Espíritu Santo? Y si cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y cuando habla del mundo, ¿se refiere a los pecadores? ¿Se refiere a los seguidores del sistema diabólico? Se refiere a los hijos de Dios, los que no se han acercado a Dios, los que no han aceptado a Jesús como el Salvador. Se refiere a todos ellos. La conversión de los pecadores es la obra más trascendental del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pero también por la persuasión del Espíritu Santo. La conversión del pecador es un motivo de felicidad y festejo en la tierra y en el cielo, porque es la obra de la redención. La experiencia salvífica es única, es individual, es muy personal y es diferente de una persona a otra. Hace tiempo leí a un teólogo y dice: ni el mejor ateo, ni el mejor escéptico te puede quitar la experiencia de la salvación, la experiencia salvífica, de cuando Dios o el Espíritu Santo te convenció que eras pecador, que estabas sucio y te trajo al arrepentimiento y terminaste pidiéndole perdón al Señor, porque lo hemos hecho. Y en ese momento que le pedimos perdón, se abrió la atmósfera espiritual en nuestras vidas. Algo se abre en nuestro entendimiento de nuestra alma y algo se abre en nuestro corazón, y es una experiencia muy maravillosa, muy especial. A veces es porque alguien te invitó, a veces es porque estás pasando por un proceso de problemas, porque aquí a la iglesia han llegado matrimonios que vienen en la cuerdita floja, es decir, están a punto de tronar, están a punto de divorciarse, y vinieron, como lo dije hace un momento, por interés, buscando la solución a los problemas de su matrimonio y buscando la solución para que el matrimonio no termine en ruptura o en un divorcio. Vienen por interés. La gente a veces va a los templos por interés, pero cuando entran a la casa del Señor, el Espíritu Santo empieza a trabajar. Dice: es que antes de lo otro estás sucio, has cometido muchos pecados delante del Señor. Y el predicador dice unas cosas, pero el Espíritu Santo viene y te dice: es que antes de lo otro estás sucio, eres un pecador, necesitas que Dios te perdone, necesitas que Jesús te lave con su sangre. Y qué impresionante es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza nuestro cerebro a procesarlo. Y casi todos llegamos quebrados, o algunos ya con las lágrimas corriendo por nuestras mejillas, y llegamos al altar, y en cuanto le dijimos: perdóname, todo cambia, convencerá, todo se transforma y empieza una nueva vida en Cristo. Y hay felicidad espiritual en esa persona, pero también la Biblia dice que los ángeles hacen fiesta en el cielo porque un pecador se arrepintió. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Qué especial, qué maravilloso. De pecado, lo que ofende a Dios. Antes no te sentías mal, pero ahí te empiezas a sentir mal. Antes hacías y decías muchas cosas y no te sentías mal, pero ahora, a partir de que te convertiste, te sientes mal. Te voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate, de una forma muy especial te menciono esto que es muy importante. El Espíritu Santo convence de la culpabilidad, de la mancha del pecado. Es tan preciso y profundo que su labor que hace sobre redarguirte y convencerte de pecado te hace sentir delante de Dios sucio e indigno, porque el pecado arruina la relación entre la criatura y el Creador, pero la incredulidad
Y el rechazo a Jesús trae como consecuencia la condenación de la persona. La palabra del Señor dice: porque no envió Dios a Jesucristo, su Hijo, al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayudó para que tú y yo creamos que Jesucristo es el Salvador del mundo, y ya nos ha salvado. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Un misionero que en su iglesia no estaba tan comprometido y por algún tiempo solamente iba a los cultos de domingo. Pero llegó un misionero en esa ocasión a la iglesia y compartió algunas diapositivas donde estaba él trabajando y lo que Dios estaba haciendo. Entonces, cuando este creyente empezó a escuchar a ese misionero, Dios empezó a trabajar con él. Y el misionero dice que Dios le habló tan fuerte que le dijo: ya es tiempo que salgas de aquí, de la iglesia, y que me sirvas para lo que yo te he escogido. Y se fue a la India. Después de que se preparó, llevaba lo indispensable, y entre lo indispensable llevaba Biblias, llevaba folletos, pero llevaba un proyector de aquellos que hace años tuvimos aquí en el templo, donde ponías la lámina ahí en el vidrio y se reflejaba en la pantalla. Y él les empezó a hablar del plan de la redención, de cuando Jesús vino, de cuando nació, vivió en Belén, creció en Nazaret, y cuando llega al ministerio de Jesús, y cuando llega al momento de la crucifixión. Y está pasando las diapositivas, pero cuando pone la diapositiva donde Jesús está en la cruz, todo lleno de sangre, todo manchado con la sangre, un nativo pasó hasta el frente y le dice al misionero: quita a ese hombre de ahí, porque yo soy el que tiene que estar ahí. Él es inocente. ¿Cómo es posible que una historia de hace 2000 años, a través de una diapositiva, quebrante a un nativo, y el nativo caiga la convicción de pecado y diga: quita a ese hombre de ahí, porque yo soy el que debe estar ahí? Ese día esa persona fue salva a través del trabajo de un misionero. En su iglesia no había hecho gran cosa, no había hecho nada, no estaba tan comprometido, y él creía que con asistir el domingo al culto, con eso cumplía. Pero un día Dios le dijo: no, yo te tengo apartado para algo especial. Y si ese hombre no obedece a Dios, tal vez Dios manda a otro para que ese nativo o ese indio o esa persona de la India se convirtiera. Pero ese día se convirtió. Repasa un poquito, verás que hubo un momento especial. Hubo algunos referentes, hubo algunos sucesos alrededor de tu vida que empezaron a suceder, que empezaron a conectarte, y finalmente entendiste que deberías de venir a la casa del Señor y empezar a buscar al Señor. Y el día que llegaste a la casa del Señor es porque el Espíritu Santo te trajo, y Cristo Jesús te estaba esperando con los brazos abiertos, y su sangre te limpió de todo pecado, te regaló el perdón de tus pecados, te regaló la salvación. Y esto es maravilloso, esto es impresionante. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Y de justicia, por cuanto yo voy al Padre. ¿Qué evento había de emprender el Espíritu Santo para convencer al mundo de justicia? Por supuesto, la resurrección, la aparición de Cristo a más de 500 testigos y la ascensión al cielo. Eventos que confrontarían y sacudirían posteriormente al pueblo judío y a algunas personas. Te menciono que los judíos tenían tanto miedo
Parece que el diablo y los judíos le tenían más miedo a Jesús cuando estaba en el sepulcro que cuando estaba vivo. Mira, ¿cómo interpretas esto? Que los romanos, o los judíos fueron con los romanos y le dijeron: oigan, es que este hombre, este profeta, dijo que al tercer día se iba a levantar. Y no vaya a ser que los discípulos se lo roban. Y entonces, ¿cómo vamos a tapar ese hoyote? ¿Cómo lo vamos a explicar? No vamos a poder ocultar, no vamos a poder tapar ese hoyote. ¿Por qué no nos autorizan? Ahí en la piedrota que le pusieron, porque los sepulcros no eran verticales, eran horizontales. En las piedras. ¿Por qué, por favor, en esa piedrota que le pusieron no le ponen el sello del emperador? Para que nadie la viole, para que nadie lo pueda abrir. ¿Y por qué no, aparte de eso, le montamos una guardia? Por lo menos los 3 días. Convencerá al mundo de justicia. Por lo menos los 3 días. No va a ser que se lo roben. Y no se lo robaron. Jesús se levantó al tercer día, aún con la piedra puesta. Y Max Lucado dijo: es que no necesitó que le quitaran la piedra. Se levantó con el cuerpo glorificado y penetró y salió del sepulcro. Y esto es impresionante, porque a pesar de que resucitó, pues el padre de mentira, que es Satanás, pues les dijo a los discípulos: pues páguenle a alguien para que digan que se lo robaron los discípulos. Entonces convencerá al mundo de justicia. Estamos hablando de la resurrección, estamos hablando de la aparición a más de 500 testigos y estamos hablando de la ascensión, porque después de que ascendió también se presentó a algunos. Libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 36 y 37. Quiero que vea esto. Hechos 2, 36 y 37. Usted sabe que la persecución detuvieron a uno de los diáconos, llamado Esteban. Pero Esteban, ya cuando le estaban matando, las ropas de Esteban las pusieron a los pies de Saulo y puso a gente que le arrojaran piedras para que lo mataran. Me imagino el rostro de Esteban lleno de sangre por las piedras que caían en la cabeza, o le daban en la cabeza, o las que le daban en el rostro. Me imagino que estaba lleno de sangre. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, o sea que en medio de la sangre, levantó sus ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra. El que ustedes dicen que se lo robaron, yo lo veo que está allá a la diestra de Dios, de justicia. ¿Cómo podía borrar el diablo ese mensaje? Si Pablo mismo creía que los discípulos se lo habían robado. Pero ahora Esteban dijo: el que ustedes dicen que se lo robaron los discípulos está allá. Y luego el otro momento, cuando Pablo se convierte, que era un acérrimo perseguidor, que era un fanático del judaísmo, porque el judaísmo se considera como una religión. Era un fanático del judaísmo. El fanatismo perturba, ofusca la mente y despierta reacciones viscerales en el alma y en el corazón que no son propias. Entonces Pablo por eso empezó a perseguir a la iglesia. Pero cuando va rumbo a Damasco, Hechos 9:7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Lo que significa que aquel que dijo Esteban y al Hijo de Dios sentado a su diestra, Pablo ahora le está viendo. Pablo lo vio. El Evangelio es el mensaje, son las buenas noticias que Dios tiene para hablarle a nuestro razonamiento y hablarle a nuestra conciencia y traernos al arrepentimiento. A México le conviene, Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Y si no me voy, el príncipe de este mundo no será juzgado. Y dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya Satanás ya fue juzgado. Está haciendo sus últimas actividades. El fin del mundo está cerca.
El fin de la humanidad está cerca. La iglesia debemos estar preparados. Déjenme preguntarle, ¿cuántos de los que están aquí se convirtieron porque sabían que si no se convertían no se irían en el rapto a la presencia del Señor? Y entonces lo que esperaba es la condenación o el infierno. ¿Cuántos de los, alguien se convirtió por eso? Porque el Señor Jesucristo iba a venir y se quedaban. ¿Alguien se convirtió por eso? Levante la mano. Nadie. Todos se convirtieron por el mensaje. Mire, sí hay algunos que vinieron y se entregaron a Cristo Jesús porque sabían que la venida de Cristo Jesús estaba cerca. Pues le digo una cosa, la venida del Señor está cerca. Está muy cerca. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Y lo que está haciendo ahora el enemigo a través de los hombres es todo contra la institución de Dios, la familia, y contra la iglesia. Pero el Espíritu Santo está con nosotros. La iglesia no la puede derrumbar nadie. La familia no la puede derrumbar nadie, porque Dios está con nosotros. Sea bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedir al grupo de alabanza que vengan a este lugar. Quiero invitarles para que se pongan de pie. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Al inducir a los judíos a condenar a muerte a Cristo, el diablo, el príncipe de este mundo, el cual engaña al mundo entero, ya fue juzgado desde ese momento. Mateo capítulo 8, el verso 29. Había demonios en una persona y clamando y diciendo los demonios a través de él, decían: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles. Ya fue juzgado. Si hay alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo Jesús y que Dios te ha indicado que eres un pecador y que estás sucio y que tu pecado y lo sucio que estás te separa de Dios, tienes que entregarle tu vida a Cristo Jesús. Pero si ya le entregaste tu vida a Cristo Jesús, sé que ya experimentaste el perdón de tus pecados, ya fuiste salvo, y es el momento que siempre le des gracias al Señor. Y el consejo que te doy en esta ocasión: no dejes por nada la vida cristiana, no dejes por nada a Dios, no dejes por nada a Jesús. No hay cosa más grande en esta vida que servir a Dios, que seguir a Jesús, que tener al Espíritu Santo como nuestro defensor. Es lo más maravilloso, es lo más precioso. Quiero invitarles para que vengan un momentito al altar. ¿Alguien quiere venir al altar en esta hora? Alguien debe venir al altar en esta hora para que le des gracias al Señor, para que adores al Señor. Tal vez muchos de los que están aquí llegaron para que Dios les resolviera alguna necesidad o algún problema, pero al llegar aquí Dios empezó a trabajar contigo y te indicó que la necesidad más grande, el problema más grande que traías era que tú te entregaras a Dios. Era la conversión de ti, la conversión de tu alma, la conversión de tu persona. Era donde Dios te regalaba el perdón de los pecados. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Eres tan especial que sabes cómo trabajar con cada uno de nosotros. Lo alcanzaste porque tú tenías, Señor, determinado salvar a mi hermano, llenarle de tu presencia, llenarle de tu bendición.